Bueno, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da mucha alegría, en verdad, ver a cada uno de ustedes, porque son parte de la familia de la fe, ¿verdad? Somos, dice la palabra, somos miembros unos de los otros en la familia de Dios, ¿verdad? Y disfrutamos este tiempo cuando podemos levantar nuestra voz a nuestro Dios en gratitud, en adoración también, ¿verdad? Él es el todo para nosotros, ¿verdad? Estamos hoy, hermanos, continuamos nuestros estudios en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a iniciar en Mateo capítulo 11, si pueden ir buscándolo ahí en sus Biblias. Bueno, mientras lo vamos encontrando, me gustaría que podamos tomar este tiempo para pedir la dirección del Señor, que su palabra nos hable a nuestras vidas. Amén. Entonces, los invito a orar un momento. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, qué gran privilegio para nosotros estar aquí oyendo su palabra, Señor. A nosotros nos ha sido dado conocer el misterio del reino de los cielos, Señor, y este es un privilegio tan grande. Gracias, porque es su palabra la que nos está hablando a nuestra vida cuando la leemos. Cuando oramos podemos expresarle, Señor, nuestras necesidades, nuestras gratitudes, nuestras peticiones, confiando en sus promesas que son fieles y verdaderas. En esta tarde disponemos nuestro corazón para escuchar de su palabra. Amado Señor, pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, que nos dé esta sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos, Señor, admirarnos en las grandezas de Cristo, en quién Él es para nosotros, lo que Él ha hecho a nuestro favor, lo que Él está haciendo a nuestro favor. Gracias, Señor, por reunirnos aquí. Somos su pueblo, amado Dios, ovejas de su mano, pueblo de su prado, y queremos ser alimentados solamente con su palabra. Toque nuestras vidas, Señor, con su palabra, con el poder de su Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo, si recuerdan, anteriormente en el capítulo 10, el Señor está comisionando a los suyos, ¿se acuerdan? A los 12 los llamó y les dio autoridad, les dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, anuncien que el reino de los cielos ya ha llegado, sanen enfermos, ¿verdad? Resuciten muertos, ¿verdad? Den vista a los ciegos, den de gracia porque de gracia recibieron, y los mandan, ¿verdad? Y vean que ahorita ya Él les dio las instrucciones precisas, los manda a ellos como manda a cada uno de nosotros, ¿verdad? A donde vayamos a compartir el mensaje de paz con Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, hermanos, ya hemos visto que el Rey ya ha hablado, el Rey ya nos ha empezado a hablar de su reino, ¿verdad? Las bienaventuranzas, Él ha hecho milagros que han comprobado que Él es el Mesías prometido. Ahora, en estos capítulos siguientes, 11 y 12, vamos a ir viendo, hermanos, cuáles fueron esas reacciones que empezó a haber al mensaje del Evangelio. Cómo la gente empezó a reaccionar al mensaje del Evangelio. Lo primero que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es el caso específico de este profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Y antes de entrar en la historia de Juan el Bautista, quisiera que cada uno de nosotros, hermanos, pudiera reflexionar en su caminar con Dios, en su caminar en fe. De los que llevan años, ¿verdad? Llevamos años, o los que apenas estamos empezando. Quizás en algún momento de tu vida has experimentado cierta incertidumbre. Ha habido ciertas preguntas respecto a quién es Jesús. ¿Quién Él es para nosotros? ¿Verdad? Surgen en medio de la vida dudas que no necesariamente son malas, ¿verdad?
sino que son parte de la experiencia cristiana en el caminar con fe. ¿Sí? Y como sabemos que es parte, ¿cómo sabemos que es parte de la vida cristiana? Porque así está escrito. Romanos capítulo 8, todo el capítulo, ¿verdad? Habla de eso. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Y empieza a hacer esta lista, ¿verdad? Habla de todas las luchas que vive un creyente. El Señor mismo, cuando estaba a punto de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendrán aflicción. Antes ya dijo: yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Los estoy enviando a la boca del lobo, ¿verdad? También les dijo: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe, para que no tengan tropiezo o para que no se escandalicen. Juan 16:1. Para que nadie haga tambalear su fe. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué más es parte de la experiencia cristiana? La tentación del mundo y el pecado. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, dijo el Señor. El caminar en el camino del Señor, hermanos, ciertamente no es un camino fácil. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Conlleva luchas, a veces no solo afuera, sino dentro. A veces son las luchas más feroces las que hay. Y vamos a ver, hermanos, hoy, el día de hoy, batallando con la duda. El caso en específico, el asunto, o el caso de Juan el Bautista. Primero vamos a ver un caso de incertidumbre y en segundo lugar, la respuesta de Jesús ante la incertidumbre de nuestro corazón. Dice así Mateo capítulo 11, del versículo 1 al 6, dice así: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vemos el caso hoy, hermanos, de Juan el Bautista. Él era, hermanos, recuerdan, hemos visto a principios del Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo, era un mensajero enviado por Dios, poderoso. Era, en verdad, un hombre de Dios. Juan el Bautista era un creyente verdadero. ¿Recuerdan que le dijo a sus discípulos? Miren, ahí está el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y yo me haga cada vez más pequeño. Y ahora, hermanos, vemos a este servidor de Dios, a este creyente, pero que está en la cárcel, ¿verdad? Dice el versículo 2, Juan estaba en la cárcel. Esto ya lo vimos antes en Mateo 4, ¿verdad? Dice así, ¿no? Que al oír Jesús que Juan estaba en la cárcel, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Vemos aquí que el Señor sabía la condición de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso. Más adelante vamos a ver el motivo, ¿verdad? Y lo que pasó con Juan. Ahora vemos, hermanos, su situación actual. Juan estaba en la cárcel. Y vemos que él envió a sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Miremos dónde está. Él está en prisión. Historiadores como Flavio Josefo dicen que él estaba en una región montañosa, apartada, en una fortaleza, en una cárcel pequeña. Vemos al gran hombre de Dios, aquel que su voz sonaba como
trueno, ¿verdad?, en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Un hombre acostumbrado, ¿verdad?, a esta vida. Y vemos a Juan. ¿Qué idea tenemos de Juan? Juan era el hombre que se vestía de ropas de camello, ¿verdad? Tenía un cinturón de camello, se vestía de ropas ásperas, comía langostas, miel silvestre. Era un hombre rudo. Era vamos a decir, un predicador, pero no era ordinario, ¿sí? Era un maestro que tenía un mensaje en particular, que su mensaje estaba impactando al mundo. Libre, ¿verdad? Muy grandes multitudes acudían a él cuando escuchaban su mensaje, pero fue encarcelado por denunciar el pecado. Y ahora vemos a este servidor de Dios en la cárcel de la libertad, como dicen algunos comentaristas, que ya tenía en el desierto, ahora está preso. Y hermanos, como les decía, estas dudas, luchas, incertidumbres son parte de la vida cristiana. Comprendemos, o de alguna manera, si no en la misma magnitud, imaginamos la situación actual de Juan en la cárcel. Había sido un mensajero fiel, ¿verdad? ¿Qué más? Él preparó el camino del Señor. Él hizo todo lo que Dios le había llamado a hacer. Pero ahora está en la cárcel. Y como han dicho algunos que han estado presos, ¿verdad? No es cierto que es en la cárcel. Cuando una persona cae en la cárcel es cuando lo que más tiene es tiempo para ponerse a reflexionar. ¿Qué hizo mal? ¿O por qué está ahí? Podemos nosotros ir especulando, pensando los pensamientos de Juan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿No debería yo estar allá afuera en el desierto predicando al Señor? ¿Qué hago aquí? ¿Quién falló? ¿Yo fallé? ¿O Jesús no era quien yo esperaba quien fuera? ¿Era en verdad Él el Salvador? ¿Por qué no se ocupa de mí, no? Vean. Y surge inevitablemente esa pregunta que hace Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Esta frase, ¿eres tú aquel que iba a venir? Estaba preguntándose él, ¿en verdad eres el Mesías, el Cristo, el Salvador? Porque esta frase, el que ha de venir, tiene un significado profundo para los judíos, ¿sí? Por ejemplo, hay pasajes, cuando vemos en la entrada triunfal, dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿ven? El que viene en el nombre del Señor. O cuando Juan mismo declaraba, viene detrás de mí uno que es más grande que yo, ya viene atrás de mí el enviado de Dios. Salmo 47 y Salmo 118, 26 también hablan de aquel que iba a venir a redimir, el Mesías de Dios. El bautista, como decimos, ya tenía eso en su corazón y él lo había anunciado con tanta pasión y con tanta fidelidad. Viene uno que es más poderoso que yo. No soy digno de desatar sus sandalias, pero Él los va a bautizar en fuego. Vean qué mensaje más potente. Y Juan creía, ¿verdad? Anunció este mensaje, pero ahora su fe, hermanos, literal, podemos decir verdaderamente, su fe estaba pasando en medio del fuego. Estaba teniendo esa lucha interna, la duda. Empezó a batallar, ¿verdad?, contra él. ¿Qué más estaba viviendo? Pues esta situación difícil. No solamente estaba privado de la libertad, estaba en la cárcel injustamente. Como han dicho los comentaristas, ya llevaba 1 año aproximadamente ya en la cárcel, desde que Jesús supo que había sido encarcelado. Mucho tiempo estuvo anunciando el mensaje de Dios con libertad. Y como dice el pastor MacArthur, este espíritu libre del desierto ahora se halla aislado, confinado. Y la lucha, ¿verdad?, empieza en su corazón. La pregunta que viene es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
Vean, Juan dice que él tenía este voto que la llaman en el Antiguo Testamento nazareo. No se ubican esa palabra. Él era alguien que tenía prohibido beber vino, cortarse el cabello. Era alguien que era especialmente desde que antes de nacer apartado para Dios. Vean, él no era cualquier profeta, hermanos. Era un hombre de Dios obediente. Y ahora está preguntándose en la cárcel, en la vergüenza, ¿verdad? En esta necesidad. Viene a él esta confusión y esta soledad que estaban pareciendo sus recompensas por su trabajo. Otra cosa, hermanos, él no veía qué estaba Jesús haciendo allá afuera. Solamente previó, dijo, Él viene, Él es más poderoso que yo. Y luego fue encarcelado. No vio estos grandes ministerios poderosos del Señor. Y luego las expectativas que surgían de Él. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Primero, ¿eres el Mesías en verdad? Otra, ¿voy a esperar a otro? Vimos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, tenía una expectativa equivocada. Ellos querían un rey guerrero que matara a los romanos, les diera la libertad. Posiblemente Juan estaba esperando de alguna manera, quizás empezó a influir en él esa visión que los demás tenían de Jesús, de que no, Él tiene que traer libertad a los cautivos del pueblo de Dios, a los justos. Juan se preguntaba, ¿tengo que esperar a otro? ¿Qué hace Juan, hermanos, en medio de estas luchas que lo atormentaban, estas dudas? Juan, hermano, nos enseña que hace lo mejor que un cristiano puede hacer cuando lucha. Cuando la duda y la incertidumbre, la confusión vienen a su vida, vienen a sus vidas, hermanos, vayamos a Jesús. Juan no podía salir de la cárcel, pero envió a unos a buscar ¿a quién? A Jesús. Fue directamente con Él que podía responder sus dudas, hermanos, sus inquietudes más profundas. Señor, ¿eres tú? ¿O esperaré a otro? Vean, hermanos, cómo el Señor responde con fidelidad. Él siempre responde. Y ahí vemos ahora la respuesta del Señor a Juan primeramente, y cómo Él habla a los que lo escuchaban y a nosotros. Vean qué dice en el versículo 4 al 6. Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Cómo responde el Señor, hermanos, a las dudas? Primero Él mostró con evidencia para Juan primero. Vemos ahí en Lucas, si vamos al pasaje paralelo en Lucas 7, 21 y 22. Es decir, el evangelista Lucas nos cuenta esta misma historia desde su visión, ¿verdad? Lucas 7, 21 y 22. Lucas 7, 21 y 22. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora Jesús curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. El Señor calma la duda, las preguntas de Juan con los milagros que Él hizo. La evidencia de que Él es el Mesías, ¿verdad? Como estaba profetizado, ¿verdad? En el profeta Isaías, capítulo 35, 61, 42, cuando él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió
a dar buenas noticias a los pobres, a dar vista a los ciegos, etc. Cuando Jesús leyó este pasaje de Isaías, ¿verdad? Al principio de su ministerio, ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. Demostró con sus obras de misericordia y de bondad que Él es el Mesías prometido, como ya se había profetizado principalmente por Isaías, ¿verdad? Que Él iba a dar vista a los ciegos, que los sordos iban a oír. ¿Qué le está diciendo? Que en verdad Él es el cumplimiento de las Escrituras, que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido. Vean que le dice a Juan: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Calma el corazón de Juan diciéndole: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Si vemos en 1 Corintios 23 y 24, el apóstol Pablo dice que para los judíos religiosos Jesús era una ofensa, ofendía a su sistema religioso, porque Él, ¿verdad? Él fue el que cumplió la ley. Para los judíos religiosos la cruz era un escándalo. ¿Cómo es que Él, este hombre de Nazaret, ¿verdad?, puede reconciliarnos con Dios? Y vean la gran diferencia entre los que no quieren nada con Jesús, los que se apartan de Él para decir: no quiero que Él gobierne sobre mi vida, y los que Jesús dice: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Qué le está diciendo Juan el Bautista? Le está hablando de esta bendición especial. ¿Ven que está solita esta bienaventuranza? Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, el que no se escandaliza de mí. Entonces el Señor nos sigue hablando a nosotros como Juan. En medio de tu lucha, de tu duda, sigue creyendo, hermano. Sigue firme en el Señor. Sigue del lado de Él, Él que fue menospreciado, ¿verdad? Él que no fue estimado, Él que fue afligido, Él que fue esa raíz en tierra seca, despreciado por la mayoría, del que fue desconocido por los suyos. Pero Dios conoce a los suyos, dice su palabra, ¿verdad? Busco agradar a los hombres o a Dios, decía Pablo. El favor de Dios es lo que más importa. Sigue firme en tu fe, ¿verdad? Esa era la respuesta que Juan necesitaba, hermanos. Cuando vio ese despliegue de poder por medio de sus discípulos, ¿verdad? Lo que Él hizo, estas grandes obras. Y le dijo: Juan, dichoso el que no se escandaliza de mí. Es más que feliz el que sigue firme y no se aparta. Era todo lo que Juan necesitaba escuchar y se regresaron. Ahora vean, hermanos, y vemos a Juan. Y vemos su vida de Juan, y vemos en particular, ¿verdad? De aquí del 7 al 12, el significado de la vida de Juan. Dice así del 7 a 12: mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero a quién salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo de que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hagamos una pausa aquí en el versículo 11. Vean, el Señor
Como han dicho algunos, Carson, otros comentaristas, Juan el Bautista, mientras estaba libre él cumplió su misión a cabalidad. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de él, dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan fue un testigo fiel. Ahora llega el momento, hermanos, de que así como Juan dio testimonio de Jesús, ahora Jesús da testimonio de su discípulo fiel. Al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, dice el Señor, ¿verdad? Y ahora vemos cómo habla de Juan. Miren a Juan. Este mundo lo olvidó en una celda. Él está privado de la libertad injustamente. No había siquiera tenido un juicio justo. Un rey malvado lo puso ahí. El mundo lo olvidó, Dios no. El mundo desconoció a Juan. El Señor conocía perfectamente a su fiel servidor. Miren a Juan, que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, pero que salieron a ver un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios del rey. Pero ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí les digo, y uno que es más que un profeta. Vean, Juan no era una caña sacudida por el viento. Juan no andaba buscando la aprobación de este mundo. Juan era estable, sólido. Él no era un blandito, le dijo el Señor. Dice, los que se visten ropas delicadas están en palacio, ¿verdad? Los que se visten ropas finas están ahí apartados de todo. Juan no era así. Juan era un hombre de Dios. Era un hombre que dice, vean, él no se vestía con ropas delicadas, finas. Ya saben cómo era Juan. A Juan no le importaba la aprobación del mundo, no le importaba su apariencia, no le importaban las comodidades. Lo único que Juan le importaba era la aprobación del Señor. Y el Señor ahorita está aprobando a Juan. Vean, Juan era un profeta, sí, pero era más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino delante de ti. Miren qué asombroso. ¿Por qué Juan es más que un profeta? Porque la Biblia estaba profetizando a Juan. Vean qué especial. Isaías capítulo 40, versículo 3. Si quieren vamos allá. El otro pasaje está en Malaquías capítulo 3, pero vamos, Isaías 43. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿De quién era esa voz? De Juan. Una voz clama: preparen en el desierto camino en el Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Vean el espíritu de Juan. Es necesario que todos conozcan a Cristo, aunque yo disminuya, decía él, ¿verdad? Y ahora Malaquías 3, que es el último libro antes de Mateo, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento. Hay dos pasajes claves aquí. Malaquías 3:1 y también aquí en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice así el 3:1: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué el rol de Juan era clave? Primero, vemos aquí, Dios había profetizado que Él iba a venir. Yo envío mi mensajero y Él preparará el camino
delante de, aquí en Malaquías dice, delante de mí, habla Jehová Dios. Ahí en Mateo dice, yo envío mi mensajero que preparará camino delante de ti. Hablando de Jesucristo. Vean, Juan estaba señalando a Jesucristo, que Él es Dios. Vean, la profecía hablaba de Juan. Juan preparó el camino al Señor. ¿Por qué Juan tuvo un ministerio especial? ¿Qué profeta, aparte de él, pudo ver con sus propios ojos al Mesías? No hay otro. Y ahora aquí, si dan la vuelta a la página, Malaquías capítulo 4, versículo 6. Bueno, desde el 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6 dice así: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Qué impactante! Malaquías da esta profecía 400 años antes de que venga el Mesías. ¿Saben qué? Malaquías termina de dar esta frase en su profecía, se cierra el Antiguo Testamento. Ya no hay palabra. ¿Y cómo se abre el Nuevo Testamento? Juan, preparen el camino del Señor. Vean en qué parte de la historia está Juan. Culmina el antiguo pacto, ¿verdad? El Antiguo Testamento, comienza el nuevo y Juan está en medio. Impactante, hermanos. Claramente está anunciando a Juan, porque es lo que dice aquí en el versículo 10. Mateo 10, 11, 10. He aquí, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. 11, perdón. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. De cierto les digo, él va a declarar algo muy importante. En verdad les digo esto, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. O como también dice la Nueva Biblia de las Américas, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ya vimos, tuvo una misión muy particular, muy grandiosa, preparar el camino del Señor mismo. Malaquías decía, ya viene anunciando al Mesías, viene muy pronto al que ustedes desean y esperan. Juan decía, viene detrás mío. Y llega el Mesías. No solo da un mensaje de parte de Dios, sino que Juan era el mismo sujeto de la profecía. Vemos aquí en Mateo, miren acá como dice, versículos 13 y 14. Mateo 11, 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista, ¿verdad? 14. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Es impactante el trabajo que tuvo que hacer Juan. Porque ¿cómo cierra el antiguo pacto? Este mensajero, ¿verdad?, hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Dice Malaquías 4, 5. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice el Señor, si quieren aceptarlo, Él es Elías el que iba a venir. Impactante el trabajo de Juan. Ahora vemos
que está hablando. Miren, Lucas 1, 13 al 17 es claro en este pasaje. Lucas 1, 13 al 17. Especialmente el versículo 16, 17. Lucas 1, 16 y 17. Bueno, hablemos de Juan. Está hablando de Juan, ¿verdad? Eso dice el versículo 13. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora el 16 y 17. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios, e irá delante el Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ven? Iba a venir en el poder y el espíritu de Elías. Impactante, hermanos. Si vemos el ministerio de Elías, no, cuando los israelitas pensaban en el profeta más grande que conocían, Elías. Y ahora está diciendo que Juan vino con ese espíritu, esa misión de Elías, ¿verdad? Y lo vemos en la predicación de Juan. Como dijimos, su predicación tronaba, denunciaba la verdad, no titubeaba, no era una caña mecida por el viento. ¿Qué decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Hagan fruto digno de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Ven? Preparando a la gente el camino para que cuando el Señor viniera el pueblo estuviera listo. Qué impactante. Vamos avanzando y vemos lo que declara el Señor. En verdad les digo que entre Mateo 11:11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor de Juan. Eso es impactante. Vean que está diciendo: el creyente más pequeño, el cristiano, ¿verdad? El seguidor del Señor, más pequeño, es más grande que Juan. Es impactante. Es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan, como dijimos, es cierto, fue el más grande, ¿verdad? Que él mismo anunció al Señor. Él vivió en esa distinción entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando Juan sirvió a Dios, se estaba cumpliendo la escritura en Jesús. Juan no vio completamente todo con la claridad del Evangelio. Anunció al Mesías, pero no lo vio en la cruz. Lo anunció, pero no lo vio resucitado, ¿verdad? Él empezó a ver la llegada del reino, pero no vio su cumplimiento. Por eso dijo Jesús: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Juan no pudo disfrutar así como nosotros esa cercanía con Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, el privilegio que nosotros tuvimos, que es contemplarlo a Él en su muerte, en su resurrección. Juan fue asesinado, ¿verdad? Y ahora ya vemos cómo nos está hablando a nosotros en esta, cada vez más, ¿verdad? En esta última parte, que siempre, en todo momento, está hablando a nosotros. Pero miren cómo usa el ejemplo de Juan para decir esto, el versículo 12. Porque todos los profetas y la ley, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Podemos interpretar esto del reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza de dos maneras. Por un lado, como dice ahí,
Desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Cuando comenzó el ministerio de Juan, el ministerio de Jesús, hubo mucha oposición. La evidencia es que Juan fue encarcelado y después fue asesinado. Ahora Jesús también ya iba a enfrentar mucha oposición por parte de los religiosos. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Gente violenta lo está atacando. El reino de los cielos sufre violencia. Gente violenta lo está atacando. La otra manera de entenderlo es como dice Lucas 16:16. Si quieren, vayamos allá, Lucas 16:16. Vamos. Ven como dice el Señor aquí. Lucas 16:16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ese es el otro sentido. En un sentido dice, el reino de los cielos está avanzando, pero hay mucha oposición. La otra manera de entenderlo es, el reino de los cielos está avanzando y muchos se esfuerzan por entrar a él. Lo que no está fuera de la ecuación, dos cosas. El reino de Dios sigue avanzando. La otra, la violencia, la fuerza. Entendemos que si Juan tuvo mucha oposición y hasta murió, ¿verdad?, por Cristo, y le dijo a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos, el mensaje claro es, sean valientes. Vean el ejemplo de Juan. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ven? Impactante. Entonces, vamos concluyendo con esta última parte. Ahora el Señor amplía, ¿verdad?, su mensaje y ahora está diciendo, miren, vemos aquí del versículo 16 al 19. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Ahora habla todo el mundo. ¿Qué más evidencia necesitan para creer en el Mesías? Ya vino Juan, dice, ¿no? ¿Y qué decían ellos? Está endemoniado porque ayuna mucho, ¿verdad? Porque no come, no bebe. Y ahora viene el Señor, y el Señor, ¿verdad?, es en verdad llamado amigo de pecadores. Él no despreciaba, ¿verdad?, a nadie, a los despreciados. ¿Y qué decían de Jesús? Es un borracho, es un hombre glotón, amigo de pecadores. Y dice el Señor, la sabiduría se justifica por sus hijos. Ellos, hermanos, vamos concluyendo, no tenían excusa. Dios había hablado con mucha claridad. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Vean, Dios envió profetas, habló a través de ellos. Juan fue el más grande de ellos y rechazaron el mensaje de Dios. Despreciaron al mensajero, está endemoniado. Cuando Jesús vino, dijeron, es un amigo de pecadores. Vemos la paciencia, el amor de Dios, la misericordia, enviando muchas veces su mensaje a la gente
para que se arrepienta. ¿Y qué dijo esa generación maligna y perversa, como dice el Señor? ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas necesitan? Vean, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, ¿verdad? Dicen, ellos conocieron a Dios, pero habiéndolo conocido, no lo adoraron, no lo reverenciaron como Dios, no le dieron gracias. Su necio corazón fue oscurecido, ¿verdad? Vamos con lo que aprendemos en este pasaje, mucha enseñanza, ¿verdad? Lo primero que vimos, cuando tenemos luchas, dudas, incertidumbre en nuestra vida, hagamos lo que hizo Juan, vamos directamente con el Señor, ¿verdad? Y Él nos tiene paciencia, Él nos habla a nosotros, ¿verdad? Él nos dice, eres muy dichoso es el que no se escandaliza de mí, ¿verdad? Vemos que Jesús conoce la situación que atravesamos, conoce nuestro sentir. Dios es nuestro Padre y la fuente de todo consuelo, dice 2 Corintios 1 al 3, ¿verdad? Él está a nuestro lado, como dice Juan capítulo 14. Mateo 28, 19, estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Juan estaba, ¿verdad?, ahí en su desánimo, en sus preguntas, pero él sabía que podía ir con el Señor. Él dijo, no te dejaré, no te voy a desamparar. Vean qué dice el Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová tu Dios se hará cargo de ti. Él te recogerá en sus brazos. Qué gran Salvador tenemos en Él, ¿verdad? Vemos eso, hermanos, que Dios conoce a los suyos. Santiago 5:11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia, ¿verdad? El Señor en ningún momento se aleja y nos deja, hermanos. Aún en la aflicción, dice el Señor, contigo estaré en medio de la angustia. Job, en el horno de su aflicción, ¿verdad? Dios trató con su corazón para que Job no confiara en nada más que en Dios. Job pudo declarar después, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza y voy a presentar mi caso ante Él. Aunque Dios me mate, voy a seguir confiando en Él. Ese es alguien que es bienaventurado, hermanos. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias le damos por su palabra, que nos habla, nos conforta, nos anima. Nos recuerda, Señor, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo. Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, nuestro Dios, no hay para nosotros bien fuera de Dios. Gracias porque estamos en este reino de su amado Hijo, el nuevo pacto, en el que disfrutamos de su Espíritu todos los días, a cada momento, que Él no nos abandona, no nos deja, nos recuerda sus palabras, Señor. Y por lo tanto somos más dichosos, hemos sido más enaltecidos que Juan, porque disfrutamos muchos privilegios en su reino. Amado Dios, que nuestro corazón encuentre contentamiento en Cristo, esa paz que no se compara, Señor. Bendíganos, bendiga a cada uno de mis hermanos, fortalezca nuestros corazones. Le necesitamos, Señor. Es verdad que separados de ti, nada podemos hacer, como dice su palabra. Señor,
Le adoramos por su palabra, por el consuelo de su palabra y su ánimo. En Cristo Jesús. Amén.